Pues bien, vamos a dar inicio a un estudio más, eh, recordando que estamos en el tercer día de panes sin levadura. Vamos a contar 7 y vamos a estar estudiando 7. Recuerden que pues estos estudios se llaman corazones fríos, porque muchas de las veces llegamos al conocimiento de la Torá con un corazón frío y pues vemos cómo la gente de afuera pues se maneja con un corazón frío. Ya cuando llega uno a cierta edad, pues son puros resentimientos, puro recordar lo que pasó, el que no supimos vivir, el que vivimos la vida libre sin ningún temor al Eterno. Bueno, pues no teníamos temor al Eterno, mucho menos a los que nos rodean, ¿verdad? No teníamos ni siquiera temor de nuestra propia vida, que la íbamos conduciendo por senderos equivocados, y no nos importaba nuestra vida cuando nos entregamos a los vicios, pues mucho menos nos iban a importar las demás personas que vivían a nuestro alrededor. La Biblia es muy clara cuando dice pues que estudiemos, todos los días, todos los años, todo el tiempo de nuestra vida para llegar a una vejez feliz. Porque como vuelvo a repetir, ya cuando llega a una cierta vejez, de ahí para adelante, vivas otros 5, 10, 15, 20 años más, pues nomás vas a vivir recordando lo que pasó en tu juventud y pues nomás equivocándose uno, ¿no? Siempre dañando nada más a las demás personas, y por eso es bueno estar instruyéndonos en la Torá, aunque lleguemos ya viejos, como dijimos por ahí en un estudio anterior, llegamos al conocimiento al atardecer de nuestra vida, pero llegando hay cierta recompensa, porque pues gracias a la misericordia del Eterno, pues de alguna forma el Eterno nos ayudará a enderezar nuestras vidas. Y dice, vamos a darle lectura allí en el libro de Eclesiastés capítulo 12. Y vamos a empezar desde el 1 y dice, acuérdate, a ver, espérenme, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Ve por qué cree que le digo que es estudiar toda nuestra vida, estar cerca de la Torá, estar aprendiendo? Recuerda cuando comentamos por ahí también un estudio de Éxodo 6:6, creo que es 6:6, no recuerdo bien, cuando dice pues que estas palabras se las repetirás a tus hijos, o sea, cuando están chiquitos, cuando están niños. Aún por ahí en algunas pláticas he escuchado que aún desde el vientre de la madre puede la madre estar acariciando su vientre y estar hablándole a su bebé de la palabra para que vaya familiarizándose y conociendo, y pues cuando salga de ese vientre tenga un entendimiento sobre su creador. Ya dijimos de todos modos también en otro estudio que nosotros, el Padre al enviarnos a este mundo, nos ha hecho en cierta manera, entre paréntesis, buenos, porque dice que el Eterno ha hecho recto al hombre, pero este se buscó muchos males. O sea, nosotros nos vamos enredando en pecados, y si no nos enseñan desde niños la Torá, pues vamos viviendo a nuestra manera que nos enseñe el mundo o la escuela de la vida, ¿no? Bueno, dice, acuérdate de los días de tu
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Era lo que le comentaba al principio, de, de antes de que lleguen los años ya de vejez, en que nada más recuerdes pues que disfrutaste la vida, y hay muchos que pues ni aún la conciencia despiertan, ¿verdad? Porque llegan a cierta vejez y en esa vejez aún siguen con sus maldades, con sus malos pensamientos, con sus enseñanzas sobre los adolescentes o los menores, recordándoles sus historias pues de aventuras que nada más se la pasaron pues perdiendo el tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba en mi juventud, algunos 20, 22 años, 25, yo ya traía el problema del alcohol y algo otros vicios por ahí, pero yo en mi pensamiento decía, cuando yo sea viejo, yo quiero enseñar a la gente, yo quiero platicar con la gente historias de la Torá. Bueno, pues yo no conocía Torá, conocía Biblia, ¿verdad? Aunque sea lo mismo pero cambiado. Yo eso pensaba, pero yo pensaba que la sabiduría, o yo creía más o menos que la sabiduría venía por la vejez, y no es cierto. O sea, mi pensamiento estaba torcido, malo. La enseñanza o la sabiduría no viene por la vejez, sino que es por lo que aprendes en la vida y lo que aplicas. Por ejemplo, el conocer no es sabiduría, el aplicarlo es sabiduría. Por ejemplo, conoces que o sabes, el saber no es sabiduría. Sabes que tienes que pasar un semáforo cuando está en verde, pero cuando está naranja o rojo, debe de respetar uno esas leyes, leyes del mundo. Entonces, si te pasas en naranja el semáforo o en rojo, estás violando una ley que si llega a darse cuenta el tránsito o te ve, pues vas a pagar una multa. Entonces, aquí lo que le quiero decir, que el conocer no es sabiduría, pero el aplicarlo sí es sabiduría. Sabes que no debes de pasar un semáforo en naranja o en rojo y te detienes aun cuando vas caminando en carro y se pone en naranja, que tú ves que alcanzas a pasar, pero es mejor pararte. Eso es sabiduría, aplicar el conocimiento. Entonces, si nosotros leemos Torah, aplicarla a nuestras vidas, por ejemplo, dice de los mandamientos y dice de los de las fiestas que hay que guardar, de los días de reposo, de todo esto. No es sabio conocer que la Torah nos enseña mandamientos, nos enseña fiestas, nos enseña días de reposo, nos enseña días de guardar, y no hacerlo. Eso no es sabiduría, ese es un conocimiento nada más vano, pero el aplicarlo, guardar Shabbat, guardar la Pesa, Maxó, Bikurín, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, es guardarlo, es sabiduría, guardarlo es obediencia al Eterno, y eso es grato a los ojos del Eterno. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, antes de que vengan y digan, no tengo contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna
y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. Esto, si lo aplicamos un poco a la... Por eso a veces yo podría aquí decir muchas cosas que se me ocurren para darle una interpretación a esto, pero vamos mejor a que como les he comentado, que la misma escritura, la misma Torah tiene su interpretación. Mejor vamos a que la escritura nos interprete la misma palabra. Aquí dice que antes de que se oscurezca eh, antes que se oscurezca el sol, la luna y la luz, y la luna y las estrellas. Vemos aquí, para darle una interpretación a este estudio, una interpretación conforme a la Torá. Si nosotros vamos al libro de Génesis, cuando José, el hijo de Jacob, tenía 10 hermanos, todavía no nacía Benjamín, pero vamos a decir pues los 11, pero tenía 10, todavía no nacía Benjamín, y José eran 11, hasta que nació Benjamín fueron 12. Pero si usted recuerda que José le dice a sus hermanos, tuve un sueño, y luego también a su papá dice, tuve un sueño, y dice que, que había gavillas a su alrededor que se doblaban y que su gavilla seguía derecha. Y eso de doblarse pues da una interpretación según la Torá de guardar respeto, de inclinarse hacia cierta persona. Entonces José aquí le dice, o sea, da a entender que sus hermanos se van a doblar, a guardarle respeto a él, y eso no le parecía a ellos. Después les cuenta otro sueño que dice que él miraba que la luna que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban hacia él, y por esto se enoja Jacob y le dice, ¿qué sueño es este? Dice, ¿acaso tu madre y yo nos vamos a inclinar a ti? Y se enojaba, ¿verdad? Entonces esta es la interpretación, y esto es que nos acordemos de nuestra juventud cuando todavía tenemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, antes de que estos se desaparezcan por la oscuridad o se vayan pues a donde han venido, ¿verdad? O a la tumba pues, aunque no han venido de la tumba, pero vuelven al lugar. Por ejemplo, decía nuestro amado Yeshua HaMashiach, yo he salido del Padre y allá mismo voy a volver. Entonces cuando la gente dice quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, estas respuestas pues debemos de saberlas contestar según la Torá, según el Brit Hadashah, como dijo Yeshua, ¿verdad? Yo he salido del Padre y allá mismo voy a ir. Decía, yo soy el Hijo del Eterno. Entonces, saber la identidad de uno, quién es uno, y no que pues nomás vas a morir y que pues pues ya nada se sabe después de muerto, pues creo que eso no es cierto, porque nuestro amado Yeshua, si estudiamos sus palabras, lo que él habló, pues vamos a darnos cuenta que hay una esperanza donde dice que los que han dormido no están muertos, sino que están vivos, porque el Padre, el Eterno, no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Y dice, cuando
cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvaren los hombres fuertes, caerán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Sí? Bueno, entonces esto nos da alusión a que los guardas de la casa, cuando tiemblen los guardas de la casa, los guardas pues son las piernas. La casa es nuestro cuerpo donde habita el Ruach HaKodesh, donde habita la presencia del Eterno en nuestras vidas. ¿Se acuerdan? Por eso vamos a darle una interpretación como dice la Torá, no como nosotros pensamos y que yo pienso, que yo digo, que yo creo, no. La Biblia dice que nuestro cuerpo es una casa y dice que si nosotros rogamos al Padre, entonces el Padre vendrá y también Yeshua vendrán los dos a morar dentro de nosotros y que nosotros somos pues el templo. Eso dice la Torá, el Brit Hadashah. Entonces, si nosotros somos el templo, pues hay que guardarlo, hay que estar estudiando. ¿Qué se hacía en el templo? Estudiar Torah, guardarlo de impurezas, y eso es lo que pues nosotros tenemos que guardar antes de que vengan todos estos días y ya nomás se quede uno pensando, ¿verdad? Ay, cómo me duelen las rodillas, cómo me duelen los pies, cómo me duelen las piernas. Los guardas de la casa se han cansado y empiezan a temblar. Y luego dice que ya lo que leímos allí, y se encorvaran los hombres fuertes, o sea, los brazos, ¿verdad? Se empiezan a caer, empiezan a debilitarse las fuerzas y empezamos nomás a puro quejarnos. Bien, dice, y cesaran las muelas, y cesaran las muelas porque han disminuido y se oscurezcan los que miran por las ventanas. Bien, entonces, que se oscurezcan los que miran por las ventanas, ¿quiénes son? Los ojos, ¿verdad? Los ojos que tenemos en las ventanas de nuestra cara. Antes de que se oscurezcan y ya quede uno todo ceguetas allí, todo sin mirar, sea más difícil para estudiar Torah. Imagínense que queden ciegos a la edad de unos 40, 45 años o 30, o hay unos que desde antes, ¿verdad? Y ya nomás le echen la culpa a que no, yo no puedo, a que no, pues no, como no veo, pues se me dificulta, como que a veces el estar enfermo también es quitarle el tiempo a los demás. Porque a veces pues los demás piensan, pues dicen, no, voy a cuidarlo, voy a cuidar a esta persona. Y la persona a veces, pues si se deja querer y se deja que lo guíen, pues ahí va a estar atenido pues siempre a estas personas. Pero como decía pues también por ahí un anuncio que miré, ¿verdad? Cuando no pueda caminar, pues me arrastraré, y cuando no pueda arrastrarme, pues no sé qué haré, pero me moveré y algo haré, pero no me voy a quedar allí estático. Entonces, pues vamos a seguir aquí, dice, y las puertas de afuera, los oídos, se cerraran por lo bajo del ruido de la muela por el ruido de la muela cuando se levantara a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Entonces dice
y las puertas de afuera, ¿verdad? O sea, cuando los oídos también se cierran, que a veces pues habemos personas que unos pues ciegos, otros sordos, otros sin muelas y otros pues eh, debilitados por los pies o el cansancio de las manos, que a veces el dolor ya no te deja moverte. Y pues todo esto es cuando dijo al principio, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos y digas en ti, dice, no tengo contentamiento. Entonces todo esto pues tiene que ver con la vida que está uno viviendo. Cuando estudias Torah, pues tu salud, dice la palabra que no recuerdo dónde es donde dice que, que la palabra es como un refrigerio para nuestros huesos. O sea, se conservan los huesos, los músculos, los nervios, todo esto se conserva un poco más, o que puede llegar uno a una vejez más tranquila, con un poco más de salud. Vemos, por ejemplo, la vida de David, Salomón, uh, pero sobre todo el rey David, ¿verdad? Dice que murió de viejito y que pues todavía tenía pues buena salud. Miramos en Jacob, que también murió ya viejito y pues bien de salud. Dice que sus últimos años fueron los más felices de su vida, aunque terminó ya ciego. Y pues pero la Torah nos enseña a vivir todo esto, ¿verdad? Entonces dice, cuando también temerán de lo que es alto y hablará terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada. Era lo que le comentaba hace un momento, ¿verdad? Volver a donde vinimos, no precisamente, digamos, a la tumba, ¿verdad? Porque la tumba, pues, allí pues está el cuerpo. Pero pues vamos a entender que esto es una alusión a nuestro cuerpo, a los ojos, a las muelas cuando se caen, las los que se apagan, ¿verdad? Con los que miran por las ventanas y todo esto, y eso es lo precioso de estudiar la Torah. Habemos personas que podemos padecer de algo, pero estando cerca de la Torah, estando estudiando, podemos tener una mejor calidad de vida. Y aún todavía, si la misma Torah nos enseña cómo alimentarnos, lo que debemos de comer y lo que no debemos, pues obedeciendo, pues es sabiduría y pues vivir una vida un poco mejor. Pues bien, vamos enseguida a dar un pensamiento nada más sobre lo que es por ejemplo, no sé si usted ha oído por ahí que las ventanas del alma son los ojos. Y pues vamos a estar dando un estudio sobre de esto después de un momento de este estudio. Vamos a terminar ahorita para prepararnos para otro estudio, y creo que también va a ser de edificación, aunque, aunque esto es eh, pues de Torah. Todo es Torah, todo lo que dice Pablo, escuchen de todo, oigan de todo, dice, pero retengan nada más lo bueno. Entonces escuchar es Torah, pero retener nomás, nada más, o sea, no lo necio, no lo que el mundo dice, en pura necedad en contra de la Torah, eso es necedad.
pero vamos a escuchar sabiduría, vamos a entender nosotros lo que le agrada al Padre. Y al Padre le agrada pues que le obedezcamos, que nos pongamos a estudiar, que apliquemos lo que Él nos enseña. Muchos dirán, entonces si vas a hacer lo que dice la Biblia, pues haz todo. Sí, vamos a tratar de hacer todo lo que está dentro de nuestra capacidad, dentro de, ¿cómo le diré? Porque, por ejemplo, ahí llegan personas que dicen, a ver, entonces apedrea a la gente. Sabemos que no hay un gobierno ya. Cuando estos apedreaban a ciertas personas, había un gobierno, que eran los levitas, que eran a los que llevaban a estas personas o a las autoridades mayores del templo, o aún, por ejemplo, una autoridad mayor era Yeshua, y le llevaron a aquella adúltera y le dijeron, mira, esta la encontramos en... que eso también es un texto añadido, esa historia está añadida y aquí habrá mucho que decir, ¿verdad? Porque van a decir, pues entonces nomás lo que tú digas está añadido. No, es que los historiadores, los estudiosos y todos los que saben, en verdad, yo les digo, no soy maestro, yo no sé, yo no soy rabino, no soy pastor, no soy nada, simplemente escucho a personas que saben y lo que les cuento, yo les digo, no me lo crean, estudien, vean por ustedes mismos, y si dicen que este es un texto añadido, pues está añadido, porque antes Yeshua pues en ese tiempo no estaba como autoridad en el Sanedrín o dentro del templo, pero sabían reconocer la autoridad que él tenía y que tiene todavía aún. Entonces le llevaron a aquella mujer y él lo que hizo fue misericordia. Él aplicó la misericordia si en todo caso de que esto sea cierto. Pero hoy no podemos matar a una persona a pedradas porque no hay un gobierno al cual nosotros no somos nadie para apedrear a nadie. No somos autoridad de ningún templo. Es más, ya no existe ningún templo de los de nuestro amado el Eterno. Él dijo que nuestro amado Yeshua dijo que ese templo de Israel iba a ser destruido, y fue destruido en el año 68 o 70, alrededor de esos años. Entonces ya no hay templo, por lo tal ya no hay un gobierno dentro del templo que pueda estar gobernando. Por eso ya no se matan animalitos tampoco, ni se hacen sacrificios. Hay que entender todo esto. Pues bien, vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a estar viendo otro pensamiento para estar dentro de estos días de estudio y de aplicarlos en la fiesta. Feliz fiesta de panes sin levadura. Que el Eterno los guarde y los bendiga.